Hola a todos, mi nombre es Pablo Máscolo, yo soy cardiólogo intervencionista del Instituto Cardiovascular y me toca hablar hoy de la visión del hemodinamista en cuanto a esta controversia que hay entre endarterectomía versus angioplastia carotidia. A modo de introducción, decirles que en la Argentina se produce un accidente cerebrovascular cada 9 minutos, siendo un total de 126.000 casos por año, de los cuales 18.000 casos terminan en muerte, y en el mundo se producen un ACV en 15 millones de personas en forma anual, que la verdad que son cifras muy elevadas. En cuanto a la incidencia de eventos isquémicos, sabemos que la severidad de la placa tiene una influencia muy importante, siendo mayor la asociación de stroke con porcentajes mayores o iguales a 75% de estenosis. Eso es diferencia significativa con respecto a porcentajes entre 30 y 74 o menor a 30%. Y también estos pacientes tienen enfermedad vascular en otras áreas, y sobre todo hay una fuerte asociación entre enfermedad coronaria y carotidia, que son pacientes de la vida real, de nuestro trabajo cotidiano, en donde vemos que a medida que aumenta el número de vasos coronarios afectados, también aumenta la asociación con enfermedad carotidia. Y son estos pacientes que habitualmente tienen un alto riesgo quirúrgico en donde se benefician del tratamiento percutáneo. Si vamos a repasar los estudios de stenting carotidio en cuanto al endpoint de stroke a 30 días en pacientes de alto riesgo quirúrgico, podemos observar que a lo largo de los años los eventos adversos han ido disminuyendo en forma significativa, y esto se debe a diversos factores, como la aparición de dispositivos de protección embólica, a la experiencia de los operadores y a la selección de casos. También el tipo de stent ha evolucionado y se han diseñado distintos stents con celdas abiertas o celdas cerradas, incluso stents en los cuales hay un diseño híbrido con celdas abiertas y cerradas. Y esto tiene una importancia debido a que, si ven en el gráfico de la izquierda, en las celdas cerradas, tiene un área de superficie menor en comparación con el de celdas abiertas, en donde el riesgo, digamos, de embolización es mucho mayor. Fíjense en este trabajo cómo a 30 días los stents de celdas cerradas presentaron una reducción significativa del endpoint combinado de stroke, muerte y accidente isquémico transitorio. Y bueno, para hablarles de las desventajas de la endarterectomía, tenemos que mencionar que es una intervención quirúrgica, que por supuesto eso lleva mayor tiempo de recuperación, hay que enfrentarse a los riesgos de la anestesia general, y que no se le puede ofrecer a los pacientes de alto riesgo quirúrgico, como pueden ser pacientes con enfermedad coronaria significativa, con infarto reciente, con un deterioro de la fracción de eyección menor al 30%, pacientes que están en plan de cirugía de revascularización miocárdica dentro de los 30 días. También hay cuestiones anatómicas que dificultan este procedimiento, como pueden ser lesiones altas por arriba del segundo cuerpo vertebral cervical, también pacientes que hayan recibido radiación o cirugía previa a nivel del cuello, o que tengan una movilidad reducida del cuello, ¿no? A su vez, la oclusión contralateral y la enfermedad recurrente luego de la endarterectomía también constituyen escenarios desfavorables para la endarterectomía. Y otros riesgos que se le suman son la parálisis de los nervios craneales y las infecciones quirúrgicas. En cuanto a la angioplastia carotidia, tiene varias ventajas con respecto a la endarterectomía, como por ejemplo ser un procedimiento mínimamente invasivo que no deja cicatriz, evita el riesgo de lesión de nervios craneales, no requiere anestesia general, tiene una menor estadía hospitalaria. La evaluación angiográfica es posible, digamos, constantemente, y permite una evaluación neurológica durante todo el procedimiento, y si hiciera falta se puede hacer un rescate neurológico ante alguna complicación.
y no es afectada por los criterios de alto riesgo quirúrgico. Por supuesto que la angioplastia no se le puede ofrecer tampoco a todos los pacientes. Sabemos que hay pacientes en los cuales presentan tortuosidad severa a nivel de los vasos supraórticos y del arco aórtico, o que tienen trombos o lesiones largas, calcificación también severa, o enfermedad difusa a nivel de la carótida común, en los cuales, digamos, es recomendable la endarterectomía por sobre la angioplastia. Y para garantizar buenos resultados, tenemos que conocer cuáles son los predictores de stroke que complican a nuestros procedimientos. Este trabajo tiene varios años, pero de aquí se desprenden que las complicaciones neurológicas son altamente dependientes de la selección del paciente. Y en este trabajo se evidenció que la edad avanzada, las lesiones largas o múltiples, fueron predictores independientes de stroke periprocedimiento. Al analizar la evidencia, este estudio, que es el ACT-1, es un estudio muy importante en donde se incluyeron más de 1000 pacientes sometidos a angioplastia carotidia y más de 300 pacientes con endarterectomía, y se evidenció que a 30 días no hubo diferencias significativas en cuanto al endpoint primario de muerte, stroke o infarto de miocardio, así como tampoco hubo diferencias significativas entre ambas técnicas en cuanto a stroke mayor o menor. Cuando se hizo el seguimiento a 5 años de estos pacientes, tampoco se evidenció una diferencia significativa en cuanto a las tasas de stroke. Con lo cual, la conclusión de este estudio es que el stenting carotidio es no inferior a la endarterectomía en pacientes que no son de alto riesgo quirúrgico. Otro estudio muy importante, que ya tiene seguimiento a 10 años y que comparó una técnica versus la otra, es el estudio CREST, en el cual tampoco se evidenciaron diferencias significativas en el endpoint primario de stroke, infarto o muerte a 10 años, así como tampoco en el evento combinado de stroke o muerte a 10 años. Al analizar la restenosis entre ambos métodos, la diferencia tampoco fue significativa, con una leve tendencia a mayor restenosis para la angioplastia carotidia, pero vuelvo a repetir, sin diferencias significativas. Analizando la evidencia un poco más reciente, este es un estudio, un metaanálisis publicado en Stroke a comienzos de este año, 2021, en el cual se incluyeron más de 9000 pacientes y se concluyó que la angioplastia de las carótidas sintomáticas en pacientes menores a 70 años no produjeron diferencias en cuanto a la muerte o stroke dentro de los 30 días del procedimiento. No fue así en pacientes de más de 70 años, en donde sí la angioplastia de carótidas sintomáticas sí aumentó el riesgo del endpoint combinado de muerte o stroke a los 30 días. A su vez, el stenting carotidio se asoció con menor riesgo de infarto periprocedimiento, con ausencia de parálisis de pares craneales y con menor hematoma del sitio de acceso. Y la tasa de stroke ipsilateral más allá de los 30 días fue similar para ambos procedimientos. Al repasar las guías, tenemos que mencionar que la recomendación en estenosis sintomáticas de las arterias carótidas, la recomendación para pacientes de riesgo quirúrgico, digamos, habitual, es tipo 1A para la endarterectomía, y que a su vez la misma nivel de evidencia 1A es para que se haga el procedimiento dentro de los 14 días. En cuanto a la indicación del stenting carotidio, el nivel de evidencia es 2A para pacientes con alto riesgo quirúrgico y 2B para pacientes de riesgo quirúrgico habitual. Y en el territorio de las estenosis asintomáticas carotidias, el nivel de evidencia para la endarterectomía es una clase 2A en pacientes de riesgo quirúrgico habitual y clase 2A para la angioplastia carotidia para pacientes de alto riesgo y 2B para pacientes de riesgo habitual. En cuanto a carótida asintomática, tenemos que decir que actualmente no hay consenso en cuanto al abordaje de esta patología.
pareciera razonable la angioplastia en un subgrupo de pacientes que presenten imágenes compatibles con alto riesgo de stroke bajo tratamiento médico óptimo. Y en el futuro las principales investigaciones definirán si el tratamiento médico óptimo es equivalente al tratamiento percutáneo o quirúrgico. Los estudios, digamos, que van a arrojar resultados acerca del tratamiento de las carótidas asintomáticas son el CREST-2, que finaliza en el año 2022 y que incluye 3 ramas, una de tratamiento médico óptimo y las otras 2 de tratamiento médico óptimo y stenting carotidio o tratamiento médico óptimo y endarterectomía. El estudio ACTRIS, que finaliza en el año 2025 y que va a comparar la endarterectomía más tratamiento médico óptimo versus tratamiento médico óptimo, y el ACST2, que se presentó recientemente en el Congreso Europeo de Cardiología, que comparó directamente el stenting carotidio versus la endarterectomía, y cuyos resultados más relevantes, con seguimiento a 5 años, indicaron que no hubo diferencias significativas en cuanto a la muerte periprocedimiento o al stroke fatal o invalidante periprocedimiento, así como tampoco hubo diferencias significativas en el stroke fatal o invalidante no relacionado al procedimiento. En el análisis de subgrupos de este estudio, tampoco hubo diferencias significativas a favor de una técnica o la otra en cuanto al endpoint de stroke a 5 años. Fíjense que, por ejemplo, aquí en la diferencia de edad, como se veía en el estudio que les había mencionado previamente, entre menos y más de 70 años no pareciera haber diferencias entre las dos técnicas. Y a modo de conclusión, decirles que la angioplastia carotidia es un excelente procedimiento cuando es realizada por un operador experimentado, que en la actualidad ha demostrado ser no inferior a la endarterectomía, con resultados similares a largo plazo, y que se debe seleccionar cuidadosamente al paciente, evaluando el riesgo-beneficio en forma individual. Muchas gracias.